Podcast. Yo no tengo hijos, decidí no tener hijos. Y hace poco se lo dije a mi papi. Yo he postergado, en cierta forma, mi vida por cuidarte a ti, siendo que yo, por mí, no quise tener hijos, ni tampoco me he casado porque no he querido. Entonces, y ahí fui bien drástica porque con él ya no se puede tener una conversación con Sí, altura de sí. mira. Mm, Ya tengo que entrar a ser muy brusca con él. Y le dije, mira, déjate huevear, que hay hueveado harto en la vida, como para que a esta altura, que ya estáis re viejo, sigáis hueveando todavía. A mí, déjame tranquila, usted quédese tranquila en su espacio, yo en el mío, a usted no le hace falta nada, ni ropa, ni nada, ni comida, así que déjeme tranquila. Y usted está solo, usted se lo buscó, tenía la única persona que estaba contigo, que también la acabas de perder, por todo el daño que estás causando. O sea, has causado daño después de la muerte de mi mamá y estás viejo y sigues dañando. Así Pero es que, que, mira, hay un punto que yo no entiendo, Carol, que efectivamente está ahí porque es tu padre, porque él te crió, porque siente un compromiso en base al cuidado de él, pero la mayoría del tiempo que está expresado en base a lo que es tu entorno, tu vida, es como netamente no algo pleno. O sea, por eso te vuelvo a preguntar a ti, ¿cuál sería tu punto inicial ahora, a partir de lo que es el concepto de amor propio, ¿cachai? De modificar ciertas cosas o poner límites sanos, o darte un poquito más tu lugar a ti. ¿Qué consideras tú que pueden ser buenos aspectos para tú hacer ciertos cambios para ti, no para el resto? ¿O Que es lo cómo que te hablamos gustaría recién. vivir? Exacto, ¿cachai? Justamente, Yarna. ¿Cuáles serían esos pasos? eh, Porque volvemos a lo mismo. Acabamos de decir que uno tiene que seguir sus objetivos, ¿cachai? Tiene que cambiar por uno, no por los demás, ¿cachai? Tienes que dedicar tiempo a ti, no jugar al resto. ¿Cómo parte la base para que tu vida sea más armoniosa contigo mismo? ¿Cuáles serían los cambios, las modificaciones que tendrías que hacer según tú? Porque todos tenemos nuestra autorrespuesta en base a nuestras propias vivencias. claro. Efectivamente, nadie vive ni sabe lo que experimenta el otro o cómo lo siente, cómo lo percibe, pero todos tenemos nuestra autorrespuesta. Es lo que hablamos al comienzo de ser reflexivos con nosotros mismos. Darnos ese tiempo no viene en automático. Dar ese tiempo de, pucha, no sé, sentarte en una plaza de repente, escuchar música, no sé, fumarte un cigarrito, una cervecita, distraerte un rato, ¿cachai? Pero el tiempo para ti. Y en base a eso están las respuestas, que tú también las sabes. Yo debo saber que tú también las sabes en base a toda la experiencia que has tenido tú. Pero ¿cuál sería el primer paso ahí para hacer ese cambio? ¿Qué consideras tú? Eh, bueno, hacer lo que estoy haciendo, o sea, ya desligándome de él, entregándoselo también la responsabilidad a mis hermanas, pero se hace difícil. Supongo que mi hermana me llamó, o sea, me escribió y me dijo, oye, ¿vas a venir a buscar a mi papá o porque yo mañana tengo que hacer? Y yo pensé, o sea, yo he tenido un montón de cosas que hacer y tengo que hacerla igual con él, Es que pero tú ya, también para ti, es que por eso para Es ti que mándate también ahí el es fue donde novio. tú difícil, po. colocas los límites. Es que por eso para ti Lo que también fue pasa es que difícil. no, pero es que pasa que eso igual genera una responsabilidad en la Carol que no quiere llevarla, po. Entonces, eso pasa mucho, mucho, mucho con las personas que son cuidadoras Mm, y de repente de una manera u otra, como decía Juan Pablo, como que de una forma implícita te hacen cargo como del abuelo, de la abuela, de la mamá, del papá, ¿cachai? Y Claro, siempre hay un hermano que el que te cuida más o el que, o lamentablemente vive contigo. O tú vives ¿En en su serio? casa, entonces por ende tú tenés que cuidarlo y tú te llevas de el hecho yo cargo. vivo en la Sí. casa del po. Quería decir algo importante y creo que aquí no se está viendo. Creo que cuidar a una persona puede ser, darle sentido a tu vida, puede ser una gran fuente de amor propio. Porque el sentido de cada mm. persona es personal y cuidar a otros o postergarte por otros también puede ser válido, ¿cachai? Incluso eso puede tener mucho valor. Tú puedes decir al final del día, mira, yo soy una persona que hace otras cosas por otro, tengo un sentido de vida con otro, le entrego algo valioso a otro y eso te puede dar mucho más amor propio que decir soltar todo y primero yo, segundo yo, tercero yo. No, el sentido de vida está muy conectado con el amor propio y El si tu servicio. sentido de vida lo da a cuidar, está todo bien. Quizá a lo mejor te puede incomodar, te va a molestar, porque todos tenemos en la vida cosas que nos molestan, pero Falta no sacrificio. satanicemos tampoco Mm, esto, porque mm. el sentido de vida es muy personal y va de la mano con cómo nos ven, y cuidar a otros puede ser muy valioso y te puede dar mucho,
amor propio. Quizás las personas que menos amor propio tienen las que dicen, las que sueltan todas las relaciones y las que creen que todo tiene que ver con ellos nomás, ¿cachai? Mm. Eso quería decir. Justamente, exacto. Justamente Claro. tiene toda la razón. Qué Mira, bonito. y otro punto para tocar, de lo que es el resumen que hice, dice que es súper importante no forzar las cosas. O sea, hay que aprender a entender que las cosas tienen que fluir de forma natural. O sea, hay que aceptar los procesos como son también, que es como tomado de lo que dijo Juan Pablo. Y darle tiempo a las cosas también. De repente uno cae en la ansiedad de que quiere todo rápido, todo como al tiro, ¿cachai? Pero no, de repente hay que tener paciencia, hay que aprender que la paciencia es la divina ciencia, ¿cachai? Hay que no castigarnos con las cosas que no dependen de uno, que es súper importante, el no forzar las cosas. Hay cosas que de repente no dependen de ti, hay cosas que se sobresalen de ti, y uno tiene que de repente no forzar y aceptar nomás, pues, ¿cachai? También es importante aceptar lo que nos duele y enfocarse siempre en las cosas de uno. Eso es no forzar las cosas, o sea, tener un estado natural de autenticidad en base a los procesos que tú vas viviendo y tratar de tomarlos de la mejor manera, porque efectivamente, no sé quién fue la que dijo de las chicas, de repente somos más emocionales que lógicos y también es parte del proceso, pero también eso hay que integrarlo, ¿cachai? Hay que dejar que las cosas fluyan de repente, hay que dejar que las cosas se den, ¿cachai? Lo que está en tus manos, tratar de mejorarlo, porque muchas veces uno por impulso, ¿cachai? Por instinto o por falta de experiencia o madurez, se manda a cagar, ¿cachai? Comete errores. Pero no te tienes que quedar pegado con el error, sino tienes que después aprender a solucionar y reparar en base al camino, ¿cachai? Para no autotorturarse uno, ¿cachai? Y sentir que le debe algo a alguien, en base a un compromiso. Por eso es importante reconocer nuestras situaciones e ir mejorando y solucionar si está en nuestras manos. Si ya no depende de nosotros, si bueno, nos ponen muchos muros, ¿cachai? Porque eso también de repente es un mal concepto de que uno, por decir, ya, yo soy optimista, quiero, pero si te aparece esto, te aparece este muro, esta otra traba, o te ponen esto y esto otro, ¿para qué seguir forzando cosas? Mejor intenta una cosa distinta, ¿cachai? Porque eso también es como autosabotearse de cierta manera. Nuevamente, como dijimos, es tratar de ponerte o encasillarte en un sector que tampoco te corresponde. Porque quizás no es la respuesta que tú buscas, ¿cachai? No es quizás lo que realmente te hace sentir pleno a ti o que te da esa estabilidad o paz. Pues es importante saber lidiar con nosotros, ¿cachai? Voy a leer los comentarios abajito ahora, chicos. Dice acá abajo, dice Carlos, tu primo, exactamente, Juan Pablo. Dice más abajo, Lala está durmiendo, tiene que trabajar, gracias, pero está bueno el tema. Gracias, John, gracias por eso. Cada persona tiene sus valores, exacto, Carlos. Dice más abajo, todo cambio para bien es bueno. Dice, a veces algunas personas hemos sufrido, pero si hemos roto esa cadena y somos diferentes. Exacto, hay que romper el molde del patrón, toda la razón. Dice, los mejores cambios a mi punto de vista es establecerme metas y tratar de seguir hacia adelante. Hacemos el resumen. Entonces, en esta parte hablamos de que tenemos que tener momentos de silencio con nosotros mismos, dar un espacio para nosotros. Se habló de las 12 claves de la felicidad en base al libro de 50 cápsulas de amor propio, que era conocerse a uno mismo, ¿cachai? El permitir a los demás ser como son, el no preocuparse por lo que piense el resto, el hacer lo que nos gusta, lo que amamos, ¿cachai? Aprovechar nuestro tiempo al máximo, ¿cachai? Ser nuestra mejor versión, aprender a decir sí o no en base a muchos contextos externos, evitar el miedo y ser optimistas pero de una manera sana. También hablamos de enfrentar nuestro monstruo interno, que eso puede ser el reconocer nuestros primeros vínculos, que es tratar de mejorar o modificar lo que fue nuestro papá o nuestra mamá quizá, nuestro modelo de relaciones, ¿cachai? El romper ese tipo de modelos de que nosotros condicionamos ciertas cosas. Eh, no hay que tratar de eliminar cosas, al final es parte de nuestra esencia, es parte de nosotros. No podemos eliminar lo que somos, pero sí de reconocer ciertas cosas de mejor manera, ¿cachai? Hay que romper los mitos y las creencias absurdas que nosotros no autoimponemos nosotros o que encasillamos a otras personas. Mi mayor enemigo es mi mente. Exacto, Patito, toda la razón. Otro punto que vimos también es que uno se autolimita, ¿cachai? Se autoflagela, se autosabotea, porque limita su capacidad de aprendizaje por el temor, ¿cachai? De no querer asumir riesgos, ¿cachai? La dificultad para relacionarse, ¿cachai? Y volvemos a lo mismo, el colocar etiqueta a todo. Como dijo la Llana en un momento, es que yo puedo, o yo soy mejor que tú, o es que yo no puedo, es que yo no soy así. No, no hay que poner etiqueta ni a ti ni al resto. O sea, volvemos a lo mismo, si tú estás bien contigo, es lo que le vas a generar al externo, ¿cachai? Siempre lo he dicho en mi otros podcasts, en mi otros live. Si el factor externo a ti te domina, te come el factor externo.
tú tienes que entender que el factor externo es externo a ti, pero independiente aunque de repente te pueda remover un poquito, tú eres dueño de, con tu interno, manejar esas situaciones, de aprender a filtrarlas de mejor manera, ¿cachai? Otra de las cosas que también se habló en esta tanda fue alejarse de lo que no te gusta, lo que no te hace bien, ¿cachai? Como hablamos con la Yana, o puede ser tajante y alejarte, o de repente, si son vínculos familiares más fuertes, ¿cachai? Frecuentarlos de menos manera, o de repente saber poner límites. A ver, un ejemplo que puede ser, pucha, a ver, tu hermano siempre se anda quejando, o siempre anda llorando, siempre anda hablando mal de la gente. No, es que este me hizo esto, es que esto y esto otro, y tú le pones límites, ¿sabes qué? Pucha, habla con tus amigos de eso, y conmigo habla de cómo te sientes tú, cómo te ha ido en tu día, y uno empezar también a llevar las conversaciones y saber filtrar esas cosas para que tampoco nos afecten a nosotros, ¿cachai? Porque muchas veces uno también se llena de lo que es la emocionalidad del otro. Cuando de repente se quejan mucho, te absorben mucho, ¿cachai? Y uno tiene que tener ese control. Es una base de poner lo que son los límites sanos también, ¿cachai? Se habló también de, en base a alejarte de lo que no te gusta, es cuidar tus conexiones con otros. Es como dijo la Yana en un momento, que sume y que no reste, ¿cachai? Al final tú eres responsable de todo lo que pasa y tienes que centrarte en que tú te tienes que sentir bien. De sentirte bien, el concepto de felicidad para ti es netamente tu tranquilidad, tu paz, lo que te hace sentir pleno contigo mismo, ¿cachai? Otro de los puntos que se tocó es también cambiar por uno y no por los demás, ¿cachai? El aceptar como tú eres, el no esperar que otros hagan por ti. Generalmente siempre también nos autocondicionamos a que tratamos de buscar un superhéroe o alguien que nos resuelva la vida. Y eso al final también los limita de cierta manera. Los limita y tampoco nos deja ser o conocer nuestras propias capacidades. Cuando siempre uno está acostumbrado a que, ay, pasa un problema, que alguien me ayude y que lo resuelva. También te autolimita, ¿cachai? Tampoco darte tu espacio de ver tus propias capacidades. Súper importante eso. Lo otro es seguir tus objetivos, ¿cachai? El no limitarte, el trabajar en lo que te gusta, ¿cachai? El tomar unas decisiones que sean favorables para ti. Y ojo, que sea favorable para ti es del autocuidado, del autorrespeto que te tienes y los límites que tú pones, pero sin pasar a llevar a nadie, sin pisotear a nadie. O sea, siempre vuelvo a lo mismo. Mi grado de pertenencia, lo que me pertenece a mí, en mi sentir, en mi forma de ser, en mi actitud, mi espacio personal, consta en eso. Y de aquí hacia acá yo mando. Pero de aquí hacia allá, cada cual puede tener el comportamiento que quiera y yo veo si eso me afecta o no. Vuelvo a ser repetitivo, ¿cachai? Hay que entender que no tienes que competir con nadie, tú compites solamente contigo. Lo demás es todo parte del proceso, de cómo quieras tomarlo, cómo verlo. Y hay que convencerse de que uno sí tiene las capacidades y que es capaz de lograr cosas, ¿cachai? Y de repente es bueno soñar en grande, ¿cachai? Porque una cosa es ser agradecido con lo que es tu día a día, agradecer lo que tú tienes, ¿cachai? Pero otra cosa es también quedarse ahí y no hacer más. Que es otro punto súper importante. Y lo último que estábamos hablando era no forzar las cosas. Entender que la vida, ¿cachai? No es lineal. Todo esto es así, ¿cachai? Como siempre lo digo, es como una ruleta rusa. Tiene altos, bajos, medios. Y uno tiene que aceptar los procesos como son. Y lo que puede hacer por ti, puedes manejarlo. Y lo que no depende de ti, tienes que aceptarlo. Y no hay que castigarse porque esas cosas no dependan de uno. Y no, tampoco es castigarse si de repente te mandáis un condoro, ¿cachai? Generáis algo no muy productivo. Sí, eres humano, puedes errar. En base a errar es el aprendizaje. Mientras más errores cometemos, que la palabra para mí no suena mucho como error, sino mientras más situaciones de aprendizaje nos da la vida, más nos forjamos para ser mejores personas. Eso es lo importante, ¿cachai? Entonces, en base a eso, hay que aprender a fluir con la vida. Hay que aprender a aceptar todas las cosas de manera positiva y productiva. Y eso es lo importante. Y ese es el resumen de la segunda tanda. Los objetivos que nosotros queremos lograr. ¿Ya? Sí, vale, vale. Colocar ahí, ponte tú, en los objetivos. Uno siempre se queda con el plan A solamente, pero Claro. deberíamos tener plan hasta la Z, porque si no me funciona uno, voy con la otra, porque si digo, pucha, no me funcionó este plan, pucha, no me va a resultar nada. No, inténtalo con el B, a lo mejor con el B, con el C, en el E capaz que te resulte, po, ¿cachai? Pero Exacto. lo voy a hacer y después voy a decir, oye, ¿sabéis qué? Pucha, le coloqué una hora más de esfuerzo a esto y me funcionó. Lo saqué adelante. Qué genial. Ujú. Soy Como súper dijimos, capaz de hacer las cosas. exacto, como ¿Cachai? dijimos, sí, perdón, como dijimos en la primera tanda, tú tienes la capacidad de reinventarte las veces Oye, que a mí quieras. yo llevo como 5 meses ya lejos de mis papás. Ya, y uno por una decisión propia y otra por otra circunstancia también que no solamente es el 100% por ellos, ¿cachai? Y mi papá hoy día lo llamaba
y yo ya te voy a cumplir, o sea, tengo 49 años. Y mi papá me decía, ¿estáis bien? Yo le dije, sí, papá, estoy bien. ¿Y almorzaste? Yo le dije, no, no he almorzado. ¿Pero por qué? ¿Porque no tenéis plata? ¿Te falta algo? Papá, no me pasa nada. O sea, ¿cachai? O sea, tu papá todavía sigue pensando que a tus 50 años todavía te puede faltar plata o algo para comer, ¿cachai? Porque todavía ellos nos ven como, también ahí está ese apego de los padres de retener a los hijos. Yo creo que a muchos les pasa eso, que no se Es van. que uno va a Y ser va padre con la toda la vida. generación, con la generación, con esta generación que viene arrastrando los ejemplos para atrás de los abuelos, ¿cachai? Del que la hija se tenía que hacerse cargo de los papás, que el hijo menor tenía que hacerse cargo de los papás. Entonces, pasa mucho eso. Nosotros traímos muchas trancas de nuestros padres y nos Sí, arrastran hasta el día de hoy. sí, uno trae muchas cosas. Mira, yo hace un par de, no sé, años, 2 años, yo sentía que tenía todo solucionado como las cosas de la infancia. Las miraba como, bueno, sí, dolieron, pero ya no hay nada que hacer porque ya se vivieron y el pasado, yo siempre digo, el pasado no se puede arreglar. Tú puedes preocuparte del presente y trabajar en el futuro, pero el pasado no se arregla. Pero Pero perdonaste ese pasado. ahí, a ese punto voy. Y creo que, porque ahora me volvieron a aparecer, me aparecieron y empezaron como a generar ese dolor y se me juntaron muchas cosas, por un término de relación de 12 años, eh, el aburrimiento laboral, el desgaste de cuidar a un adulto mayor, proceso menopausia, y ahí vinieron todos los cuestionamientos, po, ¿cachai? Y ahí, claro, por eso estoy en este proceso de que estoy en las constelaciones familiares. Me pareció muy interesante tu live, Lucero, por eso quise participar, porque lo encontré demasiado interesante y muy afín con lo que me está pasando, en el volver a quererme, el volver a preocuparme de mí, el darme el tiempo para mí, el reencontrarme conmigo misma y empezar a sanar, Ujú. ¿cachai? Y, y en eso estoy, pues en el soltar sano, de forma sana, ¿cachai? En todo ese proceso estoy. Y te doy las gracias por haberme dado la oportunidad de estar acá. Cuando quiera, hago live tarde mal y nunca, pero no se preocupen. Cuando generalmente hago live, pongo un flyer avisando qué tema voy a hablar. Oye, pero Sí, saludemos a la te estoy Chau. siguiendo para que me Yo igual, aparezcas. yo igual. La Hola, Chau, ¿cómo está? Estamos hablando sobre amor propio, amiga. sí, ¿Qué sí, nos estaba quiere, viendo, estaba cachando. qué nos quiere exponer usted? ¿Cuál es el concepto de amor propio que usted conoce o qué entiende por amor propio? Bueno, yo me separé hace poco ¿Mm? y yo creo que de ahí viene también un poco mi amor propio, de haber tomado esa decisión. Me costó, no ha sido fácil, pero yo creo que de ahí también viene, obviamente, el amor propio mío, po, ¿cachai? Porque la estaba pasando mal y no es fácil, no es fácil. Y de ahí ya viene un poco como ese renacer, el amor propio. Yo hice un cambio también en mi vida. No soy la que era antes en muchos aspectos, físicamente, mentalmente. Me metí en el deporte, hice un cambio pero muy grande. Te diste tiempo para ti. Me di tiempo para mí, totalmente. Ahora soy yo, porque antes no era yo. No es por algo de egocentrismo, no nada, pero me dediqué a mí, po. Y de ahí viene el amor propio y estoy yo creo que, o sea, de verdad estoy en la mejor etapa de mi vida. Ahora me siento, pero eh, otra persona, totalmente, súper renovada,
he conocido gente, bueno, me metí a las redes sociales, la verdad no pescaba mucho el TikTok antes y he conocido gente muy bonita acá en TikTok y eso también me ayudó mucho y me sigue ayudando, de verdad he conocido gente muy bonita, también tengo un live por otro lado también con gente muy bonita, hacemos juntas abiertas, ¿ya? Nos juntamos con mucha gente en diferentes lugares de Santiago y he conocido gente muy bonita, muy, muy linda, que llegó a mi vida de la nada. Así que igual los dejo invitados, chicos, por si de repente quieren unirse a nuestras juntas abiertas en Mira. Santiago, diferentes partes, nos juntamos, ya vamos por la 8ª junta y lo pasamos increíble, de verdad. Porque tú dices que has sanado y que te sientes súper bien Sí, ahora ahora sí. tú, ¿cierto? ¿Ves? Pero te das el tiempo de salir sola, ponte tú a un café, ir sola Sí, a un pub. Es, sí. Tengo un pub esa, cerquita de mi casa y cuando quiero ir voy, sí, voy. Me encanta también. Sí, también lo hago solita. Así que sí, voy a almorzar solita, voy al cine, sí, tengo mi actividad solita. es genial. Voy ponte tú, salgo todos los días. Bueno, depende de mis tiempos, en las mañanas, en las noches, tarde, noche. Voy mucho a trotar. Me metí de cuando me separé, me metí como en esa onda de trotar. Y es como mi espacio, mi tiempo. Te liberas con eso. No, es que de verdad yo no voy a trotar un día a la semana que no salgo a trotar y como que algo me falta, ¿cachai? Se te hace un caos mental. Sí, porque ahí botáis la ansiedad, Sí. me libero y aparte, bueno, deporte obviamente, po. O sea, la terapia ha sido el deporte. El deporte, sí, totalmente. Empecé a hacer, El ponte deporte y tú, las he juntas. ido descubriendo cosas, empecé con el ayuno intermitente, bajé harto de peso igual, así que lo recomiendo a quien quiera. El ayuno intermitente tiene hartos beneficios, no solo para bajar de peso, Sí, funciona bien. pero el deporte, no, es súper, a mí muy bacán. Igual Ya, yo mira, estaba un ya, y para poquito de que peso antes. retomemos un poquito el tema y volver a los puntos que hay que tocar todavía, en base a lo que es la autorreparación del amor propio, otro de los puntos importantes que es para tenerse su espacio en sí mismo, ¿cachai? Ujú, Su forma de ser es no hablar mal de nadie. Ese es otro punto súper importante. Uno tiene que ser implacable con sus propias palabras, ¿cachai? Hay que mantener tu imagen íntegra contigo mismo, ¿cachai? O sea, me explico, el no mentirse, ¿cachai? Con el resto, ¿cachai? O ujú, alucinar o decir cosas las cuales sabes que no eres tú, no te pertenece. Muchas veces caen en el juego por querer encajar en algo, ¿cachai? Integrarse, en blufear de situaciones. Y al final ujú. no estás siendo digno contigo, no estás siendo una persona íntegra contigo mismo. Y también hay que alejarse de personas que hablan mal de otros. ¿Por qué? Por el simple hecho de que uno no se tiene que considerar especial porque alguien está hablando mal de otro contigo, porque después cuando tú te pares de ese lugar o salgas de ese lugar, efectivamente van a hablar mal de ti. O si hay Sí, personas que tienen esa mala costumbre, ¿cachai? Por eso uno tiene que ser impecable con sus palabras y no preocuparse de buscar lo que es nuevamente esa integración con lo que es el factor externo, sabiendo que la tenemos con nosotros mismos. Por eso uno no tiene que hablar mal de nadie y ser íntegro consigo mismo. Otra de las cosas súper importantes es aprender a reconocer nuestros propios patrones de conducta. O sea, ver cuáles son nuestras intenciones reales con nuestro comportamiento, ¿cachai? El porqué de nuestros pensamientos, por qué de repente pienso así, por qué de repente reacciono así, por qué me pasó esto, por qué generé esto, ¿cachai? El también aprender a detectar qué nos molesta y qué nos incomoda, aprender a decir nuestras cosas, ¿cachai? Y nuevamente volvemos a lo mismo, aprender a autoobservarse, aprender a observarse a sí mismo, ¿cachai? Y hacernos preguntas a nosotros mismos. O sea, volvemos a lo mismo, pucha, ¿por qué actúo así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué generé esto? ¿Qué fue lo que no me gustó de mí? ¿Qué fue esta actitud que quizás me resonó un poco? Ser como autoconsciente y reflectivo con nosotros. O sea, tenemos que también cambiar la forma de expresarnos, ¿cachai? Evitar decir expresiones limitantes como siempre está esa palabra, el no puedo, no lo voy a hacer, lo hago mañana, quizá otro día. Tratar de cambiar ese tipo de pensar que tenemos, ¿cachai? Eh,
tener un uso adecuado de nuestras palabras. O sea, volvemos a lo mismo, el quererse un poquito más, ¿cachai? El decir, em, en vez de decir no puedo, que lo mencionamos anteriormente en la primera tanda, decir, quizá hoy me costó un poco, pero mañana lo voy a intentar de mejor manera. Saber cómo modificar lo que queremos decir, ¿cachai? Para que nuestra mente, nuestro subconsciente, nuestra forma de pensar las cosas, efectivamente las palabras crean nuestra realidad, como se llama. Las cosas que nosotros filtramos con nosotros mismos, nuestro subconsciente es lo que nos absorbe de cierta manera, es lo que después en un momento nos va a reflejar dentro de un aquí a un más allá, ¿se entiende? Nuestro subconsciente solamente absorbe. No distingue si es bueno o malo, si es broma, si esto es productivo o no es productivo, él absorbe. Y eso después nos genera nuestro comportamiento más adelante. Por eso es súper importante, vuelvo a lo mismo, ser impecable con nosotros mismos, ser íntegro. Otra de las cosas también es no caer en el falso positivismo. O sea, ¿qué me explico con el falso positivismo? Porque esta es una palabra clave. El no poner una fachada, ¿cachai? No usar una máscara. Vuelvo a lo mismo. El decir cosas que no eres o cosas que no te pertenecen. El tratar de volver a encajar en algo que sabes que no es así. De repente muchas veces guardar silencio, hacer muchas preguntas, no te va a dejar como una persona tonta. Sino al contrario, vas a aprender. No necesariamente uno tiene que igualarse en situaciones para querer encajar en algo, sino es necesario que uno con una escucha activa también aprenda y absorba muchas cosas. Es súper importante, ¿cachai? No dejarse llevar por la apariencia, por lo superficial. O sea, no por ese primer sentir tú vas a sentir que es lo que condiciona, ¿cachai? O sea, muchas veces uno cae en errores que, o sea, está bien vestirse bien, ¿cachai? Pero caer como en el vestirse bien por presumir, es vivir de apariencias, ¿cachai? Y estás cayendo en un falso positivismo, o sea, volvemos a lo mismo, ¿qué quiere aparentar al resto? O sea, al final, nadie puede vivir de apariencias mucho tiempo, ¿cachai? O sea, tienes que tú aceptar tu realidad y ser como tú eres. Otra cosa es, efectivamente, eso, no engañarse a sí mismo ni a los otros. O sea, hay que reconocer nuestras emociones, ¿cachai? Permitir sentirnos y observar lo que somos nosotros. Para no crear un falso positivismo que también otro aspecto, o polarizar un aspecto, es el ser positivo con todo. El estar para todos, ¿cachai? El ser el superhéroe de otro. El centrarse en ayudar a otro, siendo que quizás uno puede necesitar mucha ayuda consigo mismo. Es súper importante no caer en ese aspecto, ¿cachai? De polarizar todo lo de uno, tratando de expandirlo con un factor externo. O sea, yo no puedo ayudar a muchas personas si no me estoy autocuidando a mí mismo, ni ocupándome ni preocupándome de mí mismo, ¿cachai? Es súper importante ese aspecto. Y que cuesta decir que no, ¿ah? Exacto, tienes toda la razón. Yo eso dejé de andarme preocupando de los demás, de ser como la que siempre está dispuesta a ayudar. Exacto. No. Si el otro está con problemas, bueno, si necesita ayuda la pedirá. Si no la pide porque no la necesita. Listo. Y lo otro es como que hoy día, no, ayer le dije a una persona, yo ya no me invito sola. Es como oye, ¿te puedo ir a ver? No. Si no me invitan, no voy. Listo. Y me decía, sí, pero es que tú no necesitas invitación para venir para acá o para quedarte. Sí, pero yo tampoco voy a asumir que me puedo quedar si tampoco me lo dicen. Si no me lo dicen, no me quedo y no voy a ninguna parte, a no ser que me inviten. Y como que lo que yo aprecié es como que no le pareció. Digo, bueno, mi forma. Siento que es lo que aprendí que debía dejar de hacer.